Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo principalmente que atañe al 17, ¿verdad? Nosotros estamos en esta gran narración que es el rechazo definitivo de parte de Dios a Saúl. Estamos pasando parte por parte, estamos viendo, subrayando algunos de estos elementos. Hasta ahora hemos visto cómo Saúl procuraba explicar de cierta manera su pecado, ¿verdad?, ante el Señor. Pero ahora nosotros estamos mirando un poquitito más, ¿verdad?, cómo Saúl es desechado como rey. Hay una acusación contra Saúl, pero hay una débil defensa también de parte de Saúl. Aunque eras, dice, el más pequeño, ¿verdad?, a tus propios ojos. O sea, él también se consideraba de esa manera. Miren el 17, Saúl añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel. El Señor te ha ungido rey de Israel. Porque estos pues son los famosos razonamientos que hacemos nosotros, que quieren argumentar allí. La de pituanos y na te anda allí, apoyos y na pelle y allí. O mejor dicho, la de letrado, la de biovero, son maneras de querer justificar. Estos son formas de justificar cosas que son injustificables en realidad, ¿verdad? Y entonces por eso, cuando te dice aquí en el versículo 17, Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel, el Señor te ha ungido rey de Israel. Esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque como Saúl se encuentra también un poco ya acorralado, porque porque ya se están viendo cosas bien concretas, signos bien concretos de que fue desobediente, que no hizo lo que tenía que hacer. Ya adelante se acuerdan en el versículo 14, Samuel que le pregunta, ¿qué son esos balidos que oigo, esos mugidos que llegan a mis oídos? Umiango ya o revela pama o de la tapama llueve la ya pujahuejina, lando ya pues veñan de yara o yerureba que Entonces por eso aquí Saúl responde, los han traído de Amalek, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor, para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Entonces, es como que él se pone ahí a explicar y argumentar, es como que está dando su propia defensa, pero es muy débil. No sé si se dieron cuenta, la primera partecita,
el pueblo, ¿verdad? El pueblo el que decidió. Jacuelo Agüero pues, Jacuelo del ganado mayor, del ganado menor, Jacuelo decía, Jacuelo y Botaupea, entonces. Pero sin embargo, los otros ahí él ya se incluye, el resto hemos consagrado al exterminio. Y entonces, ciertamente que detrás hay un trasfondo muy interesante cuando se habla del famoso anatema o del famoso exterminio que tenían que hacer pasar al filo de espada. Así te dice, dentro de una pedagogía y de una enseñanza del deuteronomista. El deuteronomista en su reflexión se da cuenta que si nosotros fuimos al exilio, si nosotros no fuimos capaces, ¿verdad?, de ir adelante positivamente, fue por culpa nuestra. Es decir, nos dejamos contaminar por todo lo que es extranjero a nosotros, por todo aquello que nosotros tendríamos que haber rechazado de Yapuigui. Entonces aquí directamente nos está mostrando y nos está diciendo que eso no se tendría que haber hecho. Ella vino de Saúl. Ahora, cuando él presenta eso, Samuel directamente, su defensa es demasiado débil, ¿verdad? Por eso que explota aquí Samuel. Samuel lo respondió, oye. Samuel le dijo a Saúl, basta de cosas este oye. Pendería y no se convence. Pendería y no peche. Porque vos tenías todas las posibilidades de hacer bien las cosas. Es como nosotros ahora. Por eso que este libro, ¿verdad?, de Samuel es verdaderamente un libro político, vamos a decir, si queremos aplicar al término, a la terminología nuestra de la política. A ver, la ñandillara, uno es ñandejina, ¿verdad? A tanta gente a quienes les dan la posibilidad, porque ellos son los que están ahí al frente, ¿verdad?, de un país. Díganme si no. Si vos tenés un ministerio, si vos tenés una presidencia, si vos tenés un poder ejecutivo, si vos tenés un poder judicial, etcétera, etcétera, de Yapoy. Y entonces viene y se te dice la cosa, hemos un bebé, que esto, que aquello, por esto, por aquello. Entonces llega un momento en el cual el Señor te dice, basta. A ver, no puede seguir así, de Yaracoa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío.
Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Es interesante, ¿verdad? Lo que estamos mirando aquí, estos capítulos, ¿verdad? Aquí Dios rechaza, dice totalmente, a Saúl, sobre todo en su comportamiento, ¿verdad? O sea, como rey, como función. Ciertamente que el Señor no nos puede en su gran misericordia rechazarnos a nosotros, ¿verdad? Sus criaturas. Pero también te da todas las posibilidades para que exista una verdadera conversión, un verdadero cambio, un verdadero camino, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación, te está diciendo aquí, concretamente, basta, basta, no se puede. Hasta aquí llegamos. Entonces, y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta. Esto es importante que nosotros, ¿verdad? Demos pasos concretos para que podamos después, quiera o no quiera uno, ¿verdad? Encontrar ese camino que nos ayude a salir. Porque upeagola Samuel y Botágina al final de cuentas. Samuel lo que quiere es ayudarle, ¿verdad? Al rey. Samuel lo que quiere es decirle bien a Saúl qué es lo que está pasando. Pero como el otro que esa terminología me parece que es mejor y más entendible en esta situación, en este contexto, entonces Samuel explota también. Y es por eso que dice, basta. Y ahora le dice, bueno, por nada de las cosas, te voy a anunciar. Ahí viene lo que le va a anunciar. Lo que el Señor me dijo anoche. Es decir, ¿qué es lo que el Señor le dice al pueblo? ¿Qué es lo que el Señor le dice a la gente? Entonces, como le estaba diciendo, con un dedo de cerebro, nosotros ya nos damos cuenta enseguida qué es lo que pasa alrededor nuestro, o cómo nos estamos comportando, cómo estamos llevando adelante una nación, una familia, una iglesia, una capilla. Alguna vez teníamos un bebé, añaño botado ese, ¿verdad? Y sin embargo, eso no es lo correcto. Por lo menos aquí en este libro de Samuel, en este libro en que el autor sagrado de una corriente deuteronomista, es decir, de aquella corriente bastante fuerte que nos anima, pero nos anima, ¿saben qué? Hola la pareja. Dulce de leche y nave con el deuteronomista. El deuteronomista es muy pesado, es muy duro. Y por eso luego es una segunda ley, una segunda oportunidad. Andebe primera oportunidad, vejina la yauma o hijina, hagan segunda oportunidad, anilare que llegue la pata. Sino que en esta segunda oportunidad que el Señor te está hablando y te está diciendo, te invita, nos invita a dar pasos bien concretos. En esta segunda oportunidad, entonces el Señor nos está queriendo ayudar, ¿verdad? Para que podamos entender a hacer ese camino que Él nos pidió. Y por eso es que le dice directamente, ¿acaso? Replicó, ¿verdad? Aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel. No estás al frente de las tribus de Israel. Peñan de Yarago o de una responsabilidad demasiado grande. Al frente de las tribus de Israel. Y si vos estás al frente de las tribus de Israel, quiere decir entonces que vos aquí tendrías que ponerte en una situación bien concreta, ¿verdad? De dar pasos positivos, pero en favor de la comunidad, en favor de la nación. Eso es lo que estamos necesitando, ¿verdad? Y entonces, así es como le está diciendo, aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel, el Señor te ha ungido rey de Israel.
Y entonces aquí le da el otro aspecto. Mira que lo que Dios puso en tus manos es nada más y nada menos que el regir la misma comunidad de Israel. O sea, soy el number one. Ya no te hago como en el pobre. Va a ser cuando Utah eres el pueblo, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado menor. O sea, como diciendo, sienda de coi autoridad, sienda de coi poder, sienda de cuay, curiupea, allá. Vean la famosa ñandeña en duda que verá ese famoso Mobio Sheikwata. O sea, o Yeikwa, o no Yeikwa, ahí verdaderamente cómo estamos proponiendo un camino. El añade hoja de ruta. Jamoto para la llevata cena. O si no, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de personas comprometidas con aquello que queremos y hacia dónde estamos apuntando y a dónde queremos llegar? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 7, del 6 al 11. Nos dice así la palabra del Señor. Moisés subió y habló al pueblo diciendo: tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendió de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos, pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres, el Señor les hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Queridos amigos, y así continúa la palabra del Señor, el libro del Deuteronomos. Segunda ley. Upeaco dice ñande yara siamba hasayende la sepoa lleva. Después de haberte dado una primera ley, coángame de una segunda ley. La segunda ley que dice entonces ñañe buenuta ñamaña bonamba eva hamba eve bala ya uga cuejinara. Hago angaña mañana taña muy tan debe tener segunda oportunidad, segunda ley, nomos. Y entonces desde esta segunda ley, después de nuestra experiencia y nuestro camino, vamos a procurar escuchar, sentir, saber y sobre todo comprometernos con la palabra del Señor. Y por eso entonces nos hace recordar toda nuestra historia. Él te eligió para que fueras su pueblo y fueras su propiedad. Él se prendió de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Porque ñande vale tere, ñande tema oveja, ñande isagua, de por otro. No, ahí voy a decir yo que fuera. Abe ñande yara, ñande no irojina, abe ñande yara, iro ñande. Bueno, yo les voy a dar esta posibilidad. Yo les ofrezco esta hermosa posibilidad. Es justamente para que nosotros sepamos que todo es gratis, que todo es elección de parte de Dios, que todo es bondad de parte del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él. Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio,
una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este primer libro de Samuel. Estamos caminando y estamos procurando entender, ¿verdad? Yo siempre les decía que este libro de Samuel es verdaderamente un libro político, vamos a decirle, en la terminología nuestra actual, así como entendemos. Así mismo, así como entendemos. Pues Ñande la Ñañe es de política, Ñañe verdaderamente de todo lo que está sucediendo en cuanto a lo que es un gobierno, lo que es llevar adelante, ¿verdad? Una nación, un pueblo, una comunidad. Pero se dan cuenta que cuando hablamos de eso, no es solamente un estado, ¿verdad? Sino que es también una familia, sino que es también una iglesia, es también una capilla, una comunidad, un pequeño oratorio, etcétera, un pequeño grupo, un grupo juvenil, ¿entiendes? Siempre Yahuereco lleva la tendotaja, siempre Yahuereco maba oñe monita pete non de vejina, o ya pojanguaya, pejembiapo de animación, de ayuda a que el grupo, la comunidad crezca, la comunidad sea la fuente que pueda ayudar a todos a realizarse. Bueno, y por eso que aquí es Saúl. Nosotros sabemos porque estamos hablando nosotros de Saúl. Saúl para nosotros sería el modelo, o Saúl sería para nosotros este ejemplo de lo que está sucediendo. Y justo estamos en el capítulo en que nos está hablando de un rechazo definitivo de parte de Dios a Saúl. La Saúl de te voy a destituir, imagínense, pero esta destitución de Saúl es terrible, ¿verdad? Porque no es simplemente que le está destituyendo a él, sino que a toda su dinastía, porque el que vendrá después será David. Incluso nosotros encontraremos más adelante que miren que David se va a casar, nada más y nada menos, se va a casar con la hija de Saúl, imagínense, con la hija de Saúl. Y entonces, David, al tener hijo con la hija de Saúl, el que continuaría el reino o la dinastía del reino sería el reino de Saúl. ¿Entienden? No sería de David. Aupear entonces que David no va a tener ningún hijo. Con Mical se llama, ¿verdad? La hija de Saúl con quien se casa David. Y dice que queda estéril esa mujer. Dios le cierra las entrañas. Bueno, ya vamos a encontrar también ese pasaje oportunamente. Pero aquí lo que estamos queriendo decir es lo de Saúl, rechazado totalmente por el Señor, pero por esta razón. Porque aquí no vemos una auténtica defensa. Quiere decir que no hay un empeño, un deseo, no hay una verdadera conversión. A Saúl casi siempre, en todo lo que estuvimos viendo, muy poco se le nota con iniciativas. Parece que es un rey que está allá medio encerrado entre las cuatro paredes, parece que quiere manejar todo desde allá nomás de un sentido palaciego, donde hay pueblo. Esto es lindo también, ¿verdad? Si leemos y comparamos un poco y utilizamos la frase famosa de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Cuando él habla de la famosa iglesia en salida. Dale evangelizadores, dale vida cristiana, dale catolicismo, dale iglesia. Penseguen, salgan a evangelizar, a patear la calle, como se dice, a caminar. La peña en voz Saúl llena. Saúl es aquel que solamente quiere dirigir y manejar, pero siempre ¿desde dónde? Y desde el palacio. Pero del palacio él no tiene la visión concreta, real, con el pueblo, con la gente. Por eso yo le estaba diciendo que este libro apunta mucho al aspecto político, así como nosotros entendemos hoy la política. Pega tú ya el ñañe de política, ¿entiendes? Además de que significa ciertamente también la política del Padre Nuestro, es decir, la política de Dios, la política de tu familia, la política de tu grupo, la política de tu iglesia. Porque a nivel de estado de la mañana. Solamente que eso nos preocupa más porque es donde estamos notando mucha corrupción,
estamos notando que faltan valores y principios de un verdadero liderazgo. El líder que se preocupa, aquí está. Porque si no, ya en duda, así es, ¿verdad? De esto que dice Samuel, basta, basta, digo, amén, basta. Todo lo que me está diciendo, vea ya puma la área de Saúl. Saúl, convencete, o mejor dicho, acepta nomás que estás haciendo malas cosas. Porque esa es la razón por la que Dios hoy te está entonces rechazando. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sobre el lecho de la habitación que la tsunamita le tenía reservada en su casa, yacía el niño muerto. Allí llegó apresuradamente Eliseo y se echó encima del infante, y dice la Biblia que puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las palmas sobre sus palmas, y el pequeño cuerpo entró en calor. Eliseo paseó un rato por todo el aposento y volvió a tenderse sobre el chico, y minutos después este comenzó a estornudar, abrió los ojos, se sentó y al instante entró la mujer, y cuando vio a su hijo resucitado, se postró de rodillas ante el profeta. Este milagro era el segundo que Eliseo realizaba con este niño, pues su madre, entrada en años, no había podido concebir, y él, en agradecimiento porque ella con su esposo lo acogían en su casa cada vez que pasaba por la ciudad de Sunam, le prometió un día que antes de 1 año tendría un hijo, y a ese fue al que reanimó. Eliseo era un robusto campesino nacido en el siglo VIII a.C. y fue llamado por Elías. Entonces dejó su arado y lo siguió incondicionalmente durante muchos años, hasta que este respetado profeta lo llevó al otro lado del Jordán, río al que dividió golpeando el agua con su capa. Y en su presencia fue arrebatado por un carro de fuego del que mientras ascendía hacia el cielo, dejó caer el manto que fue recogido por Eliseo, y con él le fueron transferidos sus poderes, los que empezó a ejercer inmediatamente al lograr que una vez tocadas las aguas por el mantón, se apartaran de nuevo para darle paso. En adelante y durante casi medio siglo, Eliseo fue determinante en el destino de Israel, pues incidía directamente en las decisiones que habrían de tomar los reyes, obviamente respaldado por Yahvé, quien le indicaba lo que habría de hacer o de decir, dependiendo de las circunstancias políticas, y por eso los reyes lo respetaban y acataban. A los ojos del pueblo era pues la conciencia de Israel, imagen que reforzaba con constantes milagros, como el de la pobre viuda a la que le ordenó que llenara todas las vasijas que consiguió en el pueblo, con el remanente de aceite que quedaba en su cocina, y fue tal la cantidad que almacenó que le alcanzó para surtir a toda la aldea, y con ello superó la precaria situación económica por la que atravesaba. Salvó a una aldea, también Eliseo, echándole un poco de sal a la fuente envenenada, cuya agua, en adelante, pudieron consumir sus habitantes sin peligro. En otra oportunidad rescató al ejército de Israel, que estaba a punto de sucumbir por la falta de agua, al golpear una roca de la que surgió un abundante manantial, que sirvió de abrevadero para la tropa y sus animales durante una larga y extenuante campaña bélica que sostenía con los moabitas. Aún después de muerto, continuó haciendo milagros, pues al año de haber sido sepultado, dice la Biblia, una familia que enterraba a uno de sus integrantes, al verse asaltada por una banda de maleantes, escapó luego de arrojar el cadáver al sepulcro de Eliseo, y el finado, al entrar en contacto con los huesos del profeta, revivió y se puso en pie, dice la Biblia. Por eso hoy, 16 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Eliseo que por su intercesión Dios nos conceda sabiduría
para guiar a quienes buscan nuestro consejo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este primer libro de Samuel, capítulo 15. Estamos en los versículos que nos ayudan a nosotros también a reflexionar y a entender el por qué Saúl es rechazado directamente por Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando hay un rechazo de parte de Dios hacia nosotros, quiere decir que hay una causa también. Diga tu hijo la ñañe es rechazante porque ñañe rechaza. Diga tu hijo entonces la ñañe no ya lleva a pe ñañe bebejina sin motivo alguno ñañe mocente. No, Dios por lo menos no actúa de esa manera. O sea, tiene que haber algo bien justificado para que el Señor te diga, te muestre y te diga, bueno, nada, pende ella po acuerda, pe se ayer de ella po la ella po ¿se acuerdan que son esos balidos? Le dijo ahí, que oigo esos mugidos que llegan a mis oídos. Eso es lo que él descubre en el versículo 14. Y justamente después, cuando él quiere justificarse, le demuestra que no, eso no puede ser. ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Acaso a vos no se te puso al frente? El Señor te ha ungido rey de Israel. Y justamente continúa después, ¿verdad? El que te mandó a hacer una expedición, ahí está. O bueno, mandó a Yeshua. Esto va directamente con el 14, ¿verdad? Que son estos balidos que oigo y estos mugidos que llegan a mis oídos. Y aquí, desde ese versículo, ¿verdad? Del 18, Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. Hasta acabar con ellos. Imagínense. Es entonces un llamado que le está haciendo Dios. Como decíamos, en nuestra interpretación también tenemos que estar muy cuidadosos, ¿verdad? Porque muchos pues quieren interpretar esto como una cuestión muy literal, ¿verdad? La Biblia se interpreta desde el lenguaje bíblico, el lenguaje que nosotros le llamamos, ¿verdad?, géneros literarios. De los géneros literarios hay que procurar entender qué es lo que peña en su hueve lleva huerecoina, cada lenguaje. Peña en su hueve huerecoina vaya acá señan de ahí, señan de arbi, peña tuña na verajá la pendera. ¿Por qué entonces no han escuchado la voz del Señor? ¿Por qué ustedes no han escuchado la voz del Señor? Entonces combátelos hasta acabar con ellos. No se hizo esto porque te has lanzado sobre el botín y has hecho, ¿qué cosa? Lo malo a los ojos del Señor. O sea que aquí directamente Samuel y Moisés pendere ya por ahí, pendere ya por un areguero guataye, de esa casa guaujere guaujina ya justificase que el pueblo que hay peiponan de ella pues en la escuela, que peiba ahí de coibela en el entierro, ya hay de no, opea ya pujina, porque en dejina la tendota. ¿Acaso no eres el que está al frente de las tribus de Israel? Entonces no estás al frente. Él mandó a hacer una expedición y así entonces se van presentando directamente los resultados.
Va el resultado que va a ver. Y mira, son resultados que van en contra totalmente de Saúl. Totalmente de Saúl. Y entonces, a pesar de que la desobediencia también es pecado, es el pecado más evidente, la raíz de la desobediencia de Saúl era mucho peor. Era mucho peor. Porque aquí nosotros ya estamos viendo que hay orgullo. Samuel hace referencia a esto cuando recuerda cuando las cosas eran diferentes, ¿verdad? Con Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho capaz de las tribus de Israel. Y Yahvé te ha ungido como rey de Israel. Va a Entonces, así que fuerza, ánimo. Es para volver a retomar, pero sobre todo de esa experiencia también de un pueblo que camina y que busca a Dios, ahora nos lo presenta de esta manera. Nos vamos despidiendo poco a poco. Entonces, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.